Los inicios de un titán, de Illinois a Hollywood. Charlton Heston no nació siendo un héroe. Nació siendo un muchacho de campo, con las manos ásperas, el alma inquieta y una mirada que parecía buscar algo más allá del horizonte. Su historia comenzó el 4 de octubre de 1923, en Evanston, Illinois, en el seno de una familia de clase media baja, marcada por la dureza de la Gran Depresión. Su nombre real era John Charles Carter, y desde niño supo que su destino sería distinto. No por ambición, sino por una especie de vocación interior, una necesidad de trascender lo cotidiano. Su padre, Russell Whitford Carter, era un molinero, un hombre trabajador y disciplinado, mientras que su madre, Lila Charlton, era una mujer sensible, amante de la literatura y la música. De ella heredó su imaginación, de él, su carácter férreo. Pero cuando Charlton tenía apenas 10 años, el matrimonio de sus padres se rompió. Aquel divorcio, algo poco común en los años 30, marcó profundamente al pequeño. La madre se volvió a casar con un hombre llamado Chester Heston, un leñador de Michigan, y el niño tomó su apellido. Así nació Charlton Heston, el nombre que años más tarde aparecería en los carteles luminosos de Hollywood. En el pueblo de St. Helen, donde se trasladaron, Heston pasó su adolescencia entre los bosques y los lagos del norte de Estados Unidos. Era un entorno agreste, silencioso, en el que aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y a convivir con la soledad. En más de una entrevista, recordaría aquellos años con nostalgia. El bosque fue mi primer teatro. Las sombras eran mis actores, el viento mi música. Allí aprendí lo que significa estar solo frente a algo más grande que tú. Ese sentimiento de pequeñez ante la inmensidad, de respeto y temor, lo acompañaría toda su vida, filtrándose en sus interpretaciones de héroes bíblicos y hombres enfrentados al destino. Durante la secundaria, Charlton descubrió el teatro escolar. No era particularmente popular ni sociable, más bien reservado, de hablar pausado y gestos contenidos. Pero cuando subía al escenario, todo cambiaba. Su voz profunda llenaba el auditorio, su postura recta imponía respeto, y su mirada transmitía una intensidad que pocos adolescentes poseían. Su profesora de literatura, la señora Enid Adams, fue la primera en reconocer su talento. Le dijo un día: «No actúas como si fingieras ser otro, Charlton. Actúas como si buscaras la verdad dentro de él». Esas palabras se le quedaron grabadas para siempre. Desde entonces, comprendió que la actuación no era un juego de disfraces, sino un camino hacia la verdad del ser humano, la guerra y el despertar del hombre. En 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Charlton tenía 18 años. Como muchos jóvenes de su generación, sintió el deber patriótico de servir a su país. Se alistó en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, donde fue entrenado como operador de radio y artillero aéreo. Sirvió en el Pacífico, en condiciones extremas de calor, miedo y agotamiento. Aunque nunca fue protagonista de combates directos, las misiones aéreas que presenció le mostraron la fragilidad de la vida y la crudeza de la guerra moderna. Más de una vez confesó que ver caer a sus compañeros fue lo que le enseñó a valorar el silencio y la disciplina. En la guerra aprendí que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en seguir avanzando a pesar de él. Aquella experiencia lo endureció, pero también lo humanizó. De regreso a casa, en 1945, no era el mismo joven soñador que había partido. Tenía una mirada más grave, un tono más reflexivo. El muchacho había desaparecido. En su lugar había un hombre que entendía el precio del deber. El teatro, un refugio después del caos. Después del servicio militar, Heston aprovechó el GI Bill, una ayuda estatal que permitía a los veteranos estudiar, e ingresó en la Northwestern University, en Evanston, donde comenzó a estudiar arte dramático. Allí, por fin, encontró su lugar. Fue en ese ambiente universitario,
lleno de jóvenes idealistas y profesores apasionados, donde su talento floreció. Participaba en todas las obras que podía, desde tragedias griegas hasta piezas de Shakespeare. Su físico imponente, alto, atlético, con una mandíbula cuadrada y ojos claros, lo convertía en la elección perfecta para papeles heroicos. Pero él buscaba algo más: profundidad emocional. En una de esas clases conoció a Lydia Clark, una estudiante de fotografía y también actriz ocasional. Ella era todo lo contrario a él, espontánea, risueña, con un encanto natural que desarmaba. Él era reservado, casi severo. Ella, un torbellino de energía. Pero entre los dos nació una conexión inmediata. Solían pasar horas hablando sobre arte, poesía y sueños imposibles. Mientras otros jóvenes se divertían en fiestas universitarias, ellos imaginaban el futuro. Un pequeño apartamento en Nueva York, obras de teatro, arte, libertad. En sus diarios, Lydia escribiría más tarde: cuando lo miraba, sentía que estaba frente a un hombre destinado a algo grande, aunque él todavía no lo sabía. Se casaron el 17 de marzo de 1944, durante un permiso de Heston. Fue una ceremonia sencilla, casi improvisada, pero llena de sinceridad. Ella lo acompañó durante sus últimos meses en el ejército, y cuando regresaron, comenzaron su vida juntos en un pequeño apartamento en Hell's Kitchen, Nueva York, donde trabajaban en teatro experimental y anuncios de televisión. Eran años difíciles. Vivían con lo justo, pero tenían esperanza. Lydia trabajaba como fotógrafa para un estudio local, y Heston hacía pequeños papeles, incluso de figurante, solo para mantenerse en contacto con el arte. A veces, el dinero no alcanzaba para pagar la calefacción, y pasaban las noches abrazados para no sentir el frío. Pero ni uno ni otro se quejaban. Éramos pobres, recordaría Lydia más tarde, pero nunca infelices. Charlton siempre decía que la pobreza es soportable si tienes un propósito. Los primeros pasos en la pantalla. En 1947, Heston consiguió un trabajo en la televisión naciente, en programas en vivo transmitidos desde Nueva York. Fue un medio exigente, sin margen para errores, que lo ayudó a pulir su disciplina. Su presencia magnética empezó a llamar la atención de productores teatrales, y en 1949 debutó en Broadway en la obra Antony and Cleopatra, donde interpretó a Marco Antonio. Esa actuación fue decisiva. La crítica notó su intensidad y su capacidad para llenar el escenario sin esfuerzo. Poco después, Lydia decidió acompañarlo a Hollywood, aunque ninguno de los dos tenía contactos ni dinero suficiente para establecerse. Se trasladaron en un viejo coche, atravesando el país con apenas $100 y un sueño. En California, alquilaron una pequeña casa en Laurel Canyon, un barrio bohemio y lleno de artistas. Heston trabajaba como modelo para artistas plásticos y como doble de riesgo en comerciales, mientras Lydia continuaba con la fotografía, documentando cada paso de su vida juntos. En 1950, un director de casting de Cecil B. DeMille vio una foto de Heston en una revista teatral y quedó impresionado por su físico. Poco después, Heston fue convocado para una prueba en la película Dark City, 1950, un film noir donde interpretó a un jugador atormentado. Su actuación fue convincente, y Hollywood comenzó a mirarlo con otros ojos. Pero el verdadero salto llegó en 1952, cuando DeMille lo eligió para interpretar a Marco Antonio en Julius Caesar y más tarde a Moisés en The Ten Commandments. 1956. El papel de Moisés cambió su vida. Durante el rodaje en Egipto, Heston soportó temperaturas extremas, largas jornadas y escenas agotadoras. Pero su compromiso era absoluto. DeMille decía que nunca había visto a un actor tan entregado. Cuando Heston levanta el bastón frente al Mar Rojo, uno casi cree que el agua realmente lo obedece. Esa mezcla de fuerza física y convicción moral lo convirtió en un icono. De la noche a la mañana, Charlton Heston
Pasó de ser un actor prometedor a convertirse en el rostro del heroísmo americano. El amor como ancla. Mientras la fama crecía, Lydia se mantuvo firme, lejos del brillo. Ella no buscaba los reflectores. Mientras los fotógrafos esperaban fuera de los estudios, Lydia estaba en casa, preparando el almuerzo o revelando rollos fotográficos. Ella era su refugio en medio del caos. Heston, en sus memorias, reconocería: Hollywood puede hacerte creer que eres un dios, y eso es peligroso. Lydia era la única que me recordaba que solo era un hombre. Tuvieron 2 hijos. Fraser Clark Heston, nacido en 1955, y Holly Ann Heston, nacida en 1961. Fraser seguiría los pasos de su padre en el cine, no como actor, sino como director y guionista. Lydia, en cambio, continuó fotografiando y organizando exposiciones discretas, siempre detrás del lente, nunca frente a él. A través de su cámara, captó momentos de ternura que el público nunca vio. Charlton leyendo cuentos a sus hijos, cuidando su jardín, riendo con amigos. La pareja vivía entre el esplendor y la normalidad. En los estrenos, aparecían tomados de la mano, pero siempre con una humildad desarmante. En una entrevista de 1960, cuando le preguntaron a Lydia cómo era estar casada con un hombre tan admirado, ella respondió sonriendo: «Yo no estoy casada con Charlton Heston, estoy casada con Chuck, el hombre que olvida dónde dejó las llaves». Esa simplicidad fue la base de su amor. Mientras otros matrimonios de Hollywood se desmoronaban bajo la presión de la fama, el de ellos se fortalecía. Heston rechazaba fiestas y excesos. Prefería una noche tranquila en casa, leyendo o viendo películas clásicas con su esposa. «Lydia es mi brújula moral», solía decir. Y lo era. Cuando los estudios querían que aceptara papeles que consideraba inmorales o superficiales, él los rechazaba, a pesar de las pérdidas económicas. Para Heston, la integridad estaba por encima del éxito. El nacimiento del mito. En 1959 llegó el papel que lo inmortalizó: Judá Ben-Hur en la superproducción Ben-Hur, dirigida por William Wyler. La película fue una hazaña cinematográfica. Costó millones, involucró a miles de extras y se filmó durante meses en Roma. Heston asumió el reto con su habitual disciplina. Entrenó personalmente con caballos, practicó durante semanas la carrera de cuadrigas y aprendió técnicas de combate. Durante el rodaje, sufrió heridas leves, pero se negó a usar dobles en la mayoría de las escenas. El resultado fue impresionante. Su interpretación le valió el Oscar al mejor actor y el respeto eterno de la industria. Sin embargo, más allá de la gloria, Heston seguía siendo el hombre sencillo que Lydia había conocido. Cuando regresó de Roma con la estatuilla en la mano, la primera persona a la que abrazó fue a ella. En el discurso de agradecimiento, la mencionó públicamente: «A mi esposa Lydia, que ha compartido conmigo cada día de esta aventura, incluso los más difíciles. Este premio también es suyo». Aquel momento conmovió a todos los presentes. Hollywood veía en ellos no solo una pareja, sino un símbolo de algo más puro. El amor que sobrevive a la fama, el compromiso que resiste el tiempo. Entre la gloria y la sombra, el ocaso del héroe. El éxito, como la luz del mediodía, deslumbra. Y cuando la luz es demasiado fuerte, también proyecta las sombras más largas. Así fue para Charlton Heston, el héroe invencible de Hollywood, el hombre que había abierto los mares y vencido a los romanos, pero que pronto descubriría que ninguna victoria es eterna. A comienzos de los años 60, Heston estaba en la cima del mundo. Ben-Hur había batido récords de taquilla y ganado 11 premios Oscar, incluyendo el suyo como mejor actor. Era una figura venerada, símbolo de una América orgullosa de sus valores y de su cine. En los estudios, todos lo respetaban. Su puntualidad, su profesionalismo y su sentido del honor eran legendarios. En una industria llena de caprichos,
Heston era un caballero de la vieja escuela. Jamás llegaba tarde, jamás trataba con desprecio a un miembro del equipo, y siempre exigía lo mejor de sí mismo y de los demás. Sin embargo, la fama es un fuego que calienta y consume. Hollywood comenzó a transformarse, y con ello, el rol de los héroes también. El público ya no buscaba profetas ni gladiadores, sino antihéroes, hombres rotos, ambiguos, desesperados. Los años 60 traían consigo la contracultura, la desconfianza hacia la autoridad y una visión más cínica del mundo. Y aunque Heston se adaptó en parte, nunca dejó de representar una moral inquebrantable. Un nuevo tipo de héroe. En 1968, aceptó un papel radicalmente distinto, el del astronauta George Taylor en Planet of the Apes. El guión era audaz, casi provocador, y su final, aquel descubrimiento de la Estatua de la Libertad semienterrada, se convirtió en una de las escenas más icónicas del cine. Taylor no era un héroe clásico, sino un hombre desencantado, prisionero de un mundo dominado por simios, testigo del colapso de la humanidad. Era, en cierto modo, el reflejo de su propio tiempo. Una sociedad que perdía la fe en sí misma. La civilización es un regalo frágil, diría Heston en una entrevista. En cualquier momento podemos volver a ser bestias. El público lo adoró. El filme fue un éxito rotundo y confirmó que Heston no solo era un símbolo del pasado, sino también del presente turbulento. Le siguieron obras como The Omega Man, 1971, donde interpretó al último superviviente de una humanidad devastada por la guerra biológica. Esa soledad, esa mezcla de fuerza y melancolía, parecía salida de su propio corazón. En el fondo, Heston siempre había sido un solitario, un hombre rodeado de gente, pero esencialmente introspectivo, casi ascético. Lydia observaba esos cambios con preocupación. Lo veía más cansado, más silencioso. Había pasado décadas viviendo entre escenarios y desiertos de rodaje, y ahora su esposo parecía perdido entre el ruido de una época que ya no reconocía. Aún así, su relación seguía siendo sólida. Lydia era el punto de equilibrio, el refugio cuando el mundo se volvía incomprensible. En las noches de insomnio, cuando él repasaba guiones y dudas, ella le decía: «No importa si el mundo cambia, Chuck, tú sigues siendo tú», y él le creía. En su vida esa fe era tan esencial como la respiración, el hombre y la ideología. A mediados de los años 70, Heston empezó a involucrarse activamente en política. Su profunda convicción patriótica lo llevó primero a apoyar causas progresistas, entre ellas el movimiento por los derechos civiles. Marchó junto a Martin Luther King Jr. en Washington en 1963 y participó en campañas a favor de la igualdad racial. «Es nuestro deber moral», declaró entonces, «que todos los hombres, sin importar su color, tengan las mismas oportunidades». Pero con el paso del tiempo, su visión cambió. La desilusión con la violencia urbana, la corrupción política y el cinismo de Hollywood lo empujaron hacia posturas más conservadoras. Para muchos, fue un giro ideológico. Para él, una reafirmación de principios. «No he cambiado», decía. «El mundo cambió alrededor de mí». En los años 90, Heston se convirtió en presidente de la National Rifle Association, NRA, defendiendo el derecho a portar armas, un gesto que lo enfrentó con buena parte del establecimiento cinematográfico. Sus discursos, llenos de fervor y dramatismo, eran casi performances teatrales. En uno de ellos levantó un rifle y exclamó: «De mis frías y muertas manos lo arrancarás». Una frase que lo perseguiría hasta el final, símbolo de una América dividida entre libertad y miedo. Lydia, como siempre, se mantuvo al margen de las polémicas. Sabía que su esposo hablaba desde la convicción, no desde el oportunismo. Sin embargo, el peso mediático era enorme. En Hollywood comenzaron a verlo como una figura incómoda, un vestigio de otra era. Películas más pequeñas, papeles secundarios, entrevistas donde se defendía con elegancia pero con cierta amargura. El héroe de Ben-Hur
Se había convertido en un profeta solitario en su propio tiempo. Las primeras sombras. A fines de los años 90, Heston empezó a dar señales de fatiga. Se le olvidaban frases durante los ensayos, confundía fechas, nombres, incluso direcciones. Al principio, lo atribuyeron a la edad o al estrés. Pero Lydia, con su instinto de siempre, notó algo distinto. Su mirada tenía momentos de desconexión, como si la mente se apagara por segundos. En 2002, tras varios exámenes médicos, llegó el diagnóstico que cambiaría sus vidas: enfermedad de Alzheimer. El mismo hombre que había memorizado largos monólogos de Shakespeare y discursos de reyes bíblicos comenzaba a perder la memoria. Era como si su identidad, aquella voz imponente y segura, se desvaneciera lentamente en el silencio. Heston decidió anunciarlo públicamente. Lo hizo en una conferencia de prensa, con la misma dignidad con la que había interpretado a Moisés. No me compadezcan. La vida me ha dado más de lo que merezco. Me siento bendecido. Pero ahora, debo decir adiós poco a poco. Aquel mensaje conmovió al mundo. No hubo lágrimas ni dramatismo, solo serenidad. Era el mismo espíritu de los héroes que había encarnado. Hombres que enfrentan lo inevitable con honor. Lydia lloró en privado. Nunca quiso mostrarse débil frente a él. Convertida en su cuidadora, se dedicó completamente a su bienestar. Suspendió sus actividades artísticas, canceló viajes y se aisló del mundo para cuidar a su esposo. Cada mañana le preparaba el desayuno y le leía fragmentos de sus libros favoritos. A veces él sonreía, otras parecían no reconocerla. Pero ella no se rendía. Cada vez que me mira y sonríe, sé que una parte de él sigue aquí, decía. El lento adiós. Durante los años siguientes, la enfermedad avanzó. Charlton Heston, el hombre que había desafiado a imperios, empezó a olvidar cómo abrocharse una camisa o sostener un lápiz. Sus manos, antaño firmes y heroicas, temblaban al sostener una cuchara. Pero Lydia seguía allí, inquebrantable. Lo acompañaba en sus paseos por el jardín, le hablaba de los hijos, de los nietos, de los rodajes pasados. Aunque él no respondía, ella sabía que, en algún rincón de su mente, su voz seguía resonando. El hogar de los Heston se transformó en un santuario. Las paredes estaban llenas de retratos, escenas de Ben-Hur, fotografías familiares, imágenes de viajes, cartas enmarcadas. Lydia se negaba a convertir su casa en un hospital. No quiero que muera entre máquinas, decía. Quiero que viva entre recuerdos. Fraser, su hijo, intentó aliviar el peso cuidando de ambos, pero Lydia insistía en hacerlo sola. Él me cuidó toda la vida, respondía. Ahora me toca cuidarlo a mí. Los médicos le advertían sobre el desgaste físico y emocional. Pero la fuerza del amor, esa que había sobrevivido a décadas de fama y críticas, se manifestaba ahora en su forma más pura, el sacrificio. Era un amor sin palabras, sin memoria, pero no sin presencia. El final del Titán. El 5 de abril de 2008, Charlton Heston falleció en su casa de Beverly Hills, a los 84 años. Lydia estaba a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho durante más de 6 décadas. El actor se fue en paz, sin dolor, sin estridencias. Se durmió y no despertó, dijo ella, con una calma que solo tienen quienes aman de verdad. El funeral fue íntimo, sencillo, sin pompa ni espectáculo. Participaron amigos cercanos, colegas de toda la vida y familiares. En su ataúd, junto a la bandera estadounidense, descansaba una Biblia y una fotografía de Lydia, tomada en 1944, el año de su boda. Cuando los medios anunciaron su muerte, el mundo entero recordó sus grandes papeles. Ben-Hur, Moisés, el Cid, Taylor, héroes inmortales que habían dado rostro a los ideales de una era. Pero para Lydia, más allá del mito, el que se había ido era su compañero. El hombre que aún le decía «te amo» con los ojos cuando las palabras ya no existían. Tras su muerte, ella se retiró completamente de la vida pública.
vivía rodeada de sus recuerdos, escribiendo cartas a su esposo en un cuaderno que guardaba en su mesa de noche. En una de ellas, dejó escrito: «Cuando el mundo aplaudía, yo veía al hombre que solo quería volver a casa. Cuando todos lo llamaban Moisés, yo lo llamaba Chuck. Y cuando olvidó mi nombre, yo seguí sabiendo quién era él». El amor que sobrevivió al tiempo Lydia Clark había vivido siempre a la sombra de un gigante, pero sin perder nunca su luz. Fue actriz, fotógrafa, madre y sobre todo, compañera. Durante décadas su vida estuvo entrelazada con la de un hombre cuya presencia llenaba cada espacio. Sin embargo, después de su partida, Lydia descubrió algo que nunca había tenido: el silencio propio. Y en ese silencio, comenzó a escribir. Entre 2009 y 2016, redactó una serie de cuadernos personales en los que mezclaba recuerdos, reflexiones y fragmentos de poesía. No estaban destinados a la publicación. Eran un diálogo íntimo con su esposo ausente. En uno de ellos, fechado en 2012, escribió: «Charlton solía decir que los héroes no lloran, pero yo lo vi llorar por cosas pequeñas, por un amanecer hermoso, por un verso bien leído, por un niño que lo saludaba con admiración. El mundo lo conoció como Moisés. Yo lo conocí como el hombre que temía no ser digno del amor que recibía». Esas palabras revelan la profundidad de su unión. No era un amor idealizado, sino humano, tejido de fragilidad, de ternura y de mutua dependencia. Heston, que en la pantalla parecía indestructible, encontraba en Lydia la única mirada ante la que podía mostrarse vulnerable. Ella fue su raíz, su guía, su espejo. A lo largo de los años, Lydia recibió innumerables invitaciones para conceder entrevistas, participar en documentales o asistir a homenajes. Rechazó casi todas. «Prefiero recordarlo en silencio», respondía. «Los recuerdos hacen demasiado ruido cuando los compartes con extraños». A veces, salía a pasear por los jardines de su casa con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras. Los vecinos la veían caminar lentamente, siempre sola, pero con una serenidad que imponía respeto. Era la imagen viva de la fidelidad. Una mujer que había hecho del amor su destino y de la memoria su morada. La última despedida. El 3 de septiembre de 2018, a los 95 años, Lydia Clark Heston murió en un hospital de Santa Mónica. Había ingresado por complicaciones respiratorias, pero hasta el último momento mantuvo la lucidez. Su hijo Fraser, quien estuvo con ella en los últimos días, contó que su madre sonreía mientras miraba una foto de su boda. Sus últimas palabras fueron sencillas: «Voy a casa». Con esa frase, se cerró un ciclo de 74 años de amor. Una historia que comenzó en un campus universitario y terminó en el cielo de California. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas depositadas junto a las de Charlton, en una urna doble con la inscripción: «Charlton y Lydia Heston, unidos por siempre». No hubo ceremonia pública. A pedido de la familia, el entierro fue privado, con una breve lectura del Salmo 23, el mismo que Charlton había recitado en su juventud. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Así, discretamente, se extinguió la última llama de una de las parejas más sólidas del Hollywood clásico. No hubo lágrimas de prensa ni titulares escandalosos. Solo silencio, respeto y la certeza de que el amor verdadero no necesita testigos. El legado inmortal. Hoy, más de una década después, la figura de Charlton Heston sigue viva, aunque reinterpretada. Las generaciones jóvenes lo conocen por sus papeles en Ben-Hur, El planeta de los simios o Los 10 mandamientos. Pero detrás del actor hay un legado más profundo, el de un hombre que creyó en los valores eternos, incluso cuando el mundo los olvidaba. Su hijo, Fraser Clark Heston, se ha dedicado a preservar ese legado. Dirigió documentales, editó cartas, publicó extractos de los diarios de su padre
y organizó exhibiciones de las fotografías de Lydia. En una de ellas, titulada Charlton visto por Lydia, se mostraron imágenes íntimas jamás publicadas. Heston jugando con sus hijos en la playa, cocinando, riendo, durmiendo con el guión abierto sobre el pecho. Aquellas fotos revelaban lo que Hollywood nunca pudo mostrar: la humanidad detrás del mito. Fraser declaró en una entrevista: «Mi padre enseñó que el verdadero heroísmo está en cumplir con el deber, no en la gloria. Mi madre me enseñó que el amor también es un deber, uno que se cumple incluso cuando duele. Y quizás esa sea la mayor lección que dejaron ambos: la idea de que la grandeza no está en los aplausos, sino en la constancia». Heston fue un símbolo de la fuerza, Lydia lo fue del amor silencioso. Juntos, demostraron que incluso los dioses del cine necesitan raíces humanas para no perderse en la inmortalidad. La trascendencia. Con el paso de los años, la figura de Charlton Heston ha sido objeto de reinterpretaciones. Algunos lo veneran como uno de los últimos grandes actores clásicos, otros lo critican por su conservadurismo. Pero ninguno puede negar su impacto. Fue un intérprete que dotó de dignidad a cada papel. Un profesional que veía el arte como una misión casi sagrada. En su discurso de despedida del cine, Heston dijo: «Si alguna vez el público recuerda una línea mía, una escena, una emoción, entonces no habré vivido en vano». Y el público lo recuerda, no solo por su voz grave o su porte imponente, sino por lo que representaba: un tipo de integridad hoy escasa. En tiempos de ironía y desencanto, Heston sigue siendo el rostro de la fe en lo imposible. Y Lydia, el alma que hizo posible que esa fe no se convirtiera en soberbia. Hoy, en los estudios de la Paramount, donde aún se conservan vestuarios de Ben-Hur y The Ten Commandments, su nombre se pronuncia con respeto casi religioso. Los técnicos veteranos cuentan anécdotas: que nunca levantó la voz, que conocía los nombres de todos en el set, que firmaba autógrafos a los extras y que cada rodaje terminaba con un brindis en honor al equipo. Era un hombre de otro tiempo, dicen. Y lo era. Pero también era un hombre de carne y hueso, capaz de amar hasta el último aliento. El amor más allá del fin. El tiempo ha cubierto de polvo los carteles y las estatuillas, pero no ha podido borrar la historia de Charlton y Lydia Heston. Su amor fue una epopeya en sí mismo. Dos almas que desafiaron la fama, el tiempo, la enfermedad y la muerte. No hubo escándalos ni rupturas, solo una fidelidad que se volvió casi mítica. Hoy, en su tumba compartida, las flores nunca faltan. A veces, admiradores anónimos dejan pequeñas notas con frases de sus películas. Una de las más repetidas es aquella de Ben-Hur: «Dios te ha concedido la victoria. Ahora sé digno de ella», y quizá esa frase resume toda su vida. Porque Heston no buscó la gloria, la soportó con humildad. Y Lydia no buscó la fama, la acompañó con amor. Ambos entendieron que el verdadero triunfo no está en ser recordado por millones, sino en ser amado por uno solo, toda la vida.